Para el día de hoy nos corresponde el capítulo número 13, El mundo inocente, el epígrafe o subcapítulo 6, cómo encontrar el presente. 1. Percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad mediante la conciencia de tu propia realidad. Pero para que esto tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. Su pasado no tiene realidad en el presente, por lo tanto, es imposible que lo puedas ver. Las reacciones que tuviste hacia tu hermano en el pasado tampoco están ahí. Y si reaccionas ante ellas, no estarás sino viendo la imagen que hiciste de él, a la cual tienes en mayor estima que a él. Cuando pongas en duda las ilusiones, pregúntate si es realmente sensato percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora. Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí ahora. Empieza esta lectura diciéndome que percibir verdaderamente es ser consciente de la realidad, o sea, de mi realidad como el santo Hijo de Dios que soy. No de este mundo de ilusiones que yo creo que es mi realidad. Percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad mediante la conciencia de tu propia realidad. O sea, yo percibo verdaderamente a mi hermano como el santo Hijo de Dios porque yo ya me reconocí a mí como el santo Hijo de Dios que soy. Si yo quiero seguir entonces aferrado a mi pasado, aferrado al pasado de mi hermano, es que quiero entonces seguir dando cabida a las ideas del error. A esas ideas del error que tengo en tanta estima que me impiden ver entonces a mi hermano como realmente es ahora. Su pasado no tiene realidad en el presente, por lo tanto es imposible que puedas ver. No veremos nada en absoluto si estamos viendo el pasado. Si estoy viendo lo que creo que es el pasado de mi hermano, estoy viendo el juicio que hice de él por lo que pareció ser una situación, alguna cosa, por lo que pareció ser su comportamiento, su conducta, atribuyéndole entonces a ese hermano esas características que creo haberle definido en el pasado en base a mi percepción. Yo percibí entonces de manera errónea a mi hermano, de manera equivocada, y lo percibí como problemático, como malo, como un delincuente, como un traidor. Y ahora entonces creo que ahí está el problemático, que ahí está el delincuente, que ahí está el traidor. ¿Qué significa eso? Que no estoy viendo en absoluto, simplemente que estoy recordando. Estoy recurriendo a esa memoria que mi ego tiene ahí abrazada de mi hermano y eso es lo que parece que estoy viendo ahora. Pero no estoy viendo nada en absoluto, simplemente estoy recordando ese pasado. Estoy recordando ese error al que yo quise aferrarme y verlo en mi hermano. Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad. No podemos ver a el hermano tal como es aquí y ahora, porque sencillamente me estoy aferrando a algo que creo que mi hermano hizo. O sea,
estoy ahora viendo el pasado. Por lo tanto, no estoy viendo a mi hermano tal como él es. Si recuerdas el pasado, cuando contemplas a tu hermano no podrás percibir la realidad que está aquí y ahora. 2. Consideras natural, entre comillas, utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente. Sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora. Pues el pasado no puede arrojar sombras que oscurezcan el presente, a no ser que tengas miedo de la luz. Y solo si tienes miedo de la luz, elegirías dejar que la oscuridad te acompañase y al tenerla en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. Soy yo entonces quien decide ver al Cristo. Me dice que nosotros consideramos natural usar las experiencias pasadas como referencias de ahora. Nosotros que creemos que tenemos que estar a la defensiva, a la expectativa, atentos, creemos perfectamente normal y natural usar esas experiencias que parecen haber ocurrido en el pasado para mantenernos ahora alerta de eso. Entonces, si creo que en mi pasado tuve una pareja infiel, pues entonces ahora creo que todos los hombres son infieles. Y esa es el arma que el ego usa para que yo entonces ahora me mantenga atento, a estar viendo qué hace ahora mi pareja, con quién anda, quiénes son sus amigos, cuáles son los mensajes que recibe en su celular, porque utilizamos esas experiencias del pasado como referencia para juzgar ahora. Creemos entonces que eso que creo que me hicieron en el pasado va a volver a repetirse. Y creo entonces que ese hermano que me hizo algo en el pasado tiene ya impresa esa etiqueta, el malo, el traidor, el infiel. Y en base a esa etiqueta entonces le juzgo en el presente. Pero me dice que eso es completamente antinatural porque es ilusorio. Precisamente porque yo quise aferrarme a esa idea en la que veo a mi hermano como malo y lo que estoy viendo ahí en esa idea a la que me aferro no es a mi hermano, es al personaje de este sueño que me mostró algo que yo quise que me mostrara. Es por eso que es antinatural, porque es ilusorio. No es mi realidad, no es la realidad de mi hermano. Y empezamos esta lectura diciéndome que percibir verdaderamente es ser consciente tanto de mi realidad como de la de mi hermano. Así que no es natural el que yo quiera seguir conservando las ideas del pasado para juzgar a mi hermano. Cuando hayamos aprendido que el pasado no es una referencia, entonces empezaremos a ver a nuestro hermano tal como es ahora. Y me dice que cuando haya aprendido, o sea, eso es algo que yo tengo que aprender. Tengo que aprender a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna del pasado, ya sea de su pasado o del pasado que percibo como mío. De esa forma entonces puedo aprender a ver el ahora.
necesito aprender a ver a mi hermano sin todas esas etiquetas que yo le puse. Necesito aprender a ver a mi hermano como ese santo hijo de Dios que es, en vez de ese injusto, ese malo, ese traidor, ese pecador. Porque si yo quiero entonces seguir aferrándome a ver a mi hermano con esa idea de pasado que tengo de él, significa que quiero seguir aferrándome a mi propia idea de pasado. Ese pasado no es más que esa nube negra que me impide ver a mi hermano tal como es ahora. Recordemos que el perdón de esas ilusiones que parece que me separan de mi hermano es lo que hace que quitemos esa oscuridad que parece estar en mi hermano, que no es más que la mía propia, que quitemos esa oscuridad y que entonces ahora podamos ver a nuestros hermanos en la luz, que podamos ver el Cristo ahí donde parecía que solamente veíamos un cuerpo traidor, un cuerpo malo, un cuerpo que solo hace daño, o un cuerpo enfermo, un cuerpo carente, formas. Cuando nosotros entonces nos negamos al perdón de las ilusiones, no quiero perdonar, este fue culpable, me hizo tal cosa, me robó, puedo demostrar que me robó porque no tengo ni un solo peso. Entonces, significa que quiero aferrarme al error, o sea, me estoy negando ese aprendizaje. No quiero aprender que debo liberar al mundo por completo de esas ilusiones de pasado para poder reconocer lo que mi hermano y lo que yo soy ahora, lo que ambos somos ahora. Y solo si tienes miedo de la luz, elegirías que la oscuridad te acompañase. Y al tenerla en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tu hermano y a ti, te impide entonces ver la realidad en ambos. 3. Esta oscuridad se encuentra en ti. El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable y su inmutabilidad radica en tu liberación. Pues si Él es tal como fue creado, no puede haber culpa en Él. Ninguna nube de culpabilidad ha venido a ocultarlo. Y Él se alza revelado en todo aquel con quien te encuentras porque lo ves a través de Él. Estamos viendo el Cristo. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. La nube que oculta al Hijo de Dios de tu vista es el pasado. Y si quieres que lo pasado, pasado sea, no debes verlo ahora. Si lo ves ahora en tus ilusiones, es que todavía no se ha apartado de ti, aunque no está aquí. Si veo todavía entonces esa nube negra, ese pasado, significa que soy yo quien quiere conservarlo. ¿Por qué? Porque el pasado ya no está aquí. Entonces, si yo quiero seguir viendo el traidor, porque creo que me traicionó hace un mes, hace un año, hace una hora, significa que soy yo quien quiero seguir conservando esa ilusión de pasado, a pesar de que ya no está aquí. Esa oscuridad a la que yo quiero aferrarme se encuentra en mí, me dice este párrafo 3. Se encuentra en mí, o sea, en ese ser que creo que soy. Es decir, esa oscuridad a la que yo me quiero aferrar forma parte
de la ilusión en la que me creo que fui víctima, en la que me creo que fui victimario, en la que me creo que fui bueno, malo, diferente, especial, traidor. Esa oscuridad se encuentra en ti, en ese ser con minúscula que se cree separado, diferente y especial, en ese cuerpo. Y me aclara diciendo que el Cristo no tiene pasado. El Cristo en mí, en ti y en todos nuestros hermanos no tiene pasado. ¿Por qué? Por su condición de ser inmutable. Ahí es donde radica nuestra liberación. Entonces, yo reconozco que mi hermano es el Cristo. Por ser el Cristo es inmutable. Por ser inmutable, sigue siendo tal como Dios lo creó. Así que cualquier idea de pasado a la que yo haya querido aferrarme no es más que mis propias ganas de ver oscuridad en mí. Porque mi hermano es mi espejo. Porque mi hermano es el que me muestra todo lo que creo de mí. Es por eso que me dice que en esa inmutabilidad radica mi liberación. Porque yo reconozco que mi hermano sigue siendo tal como Dios lo creó. Y mi hermano soy yo. Me veo en mi hermano. Entonces, si yo decido liberar a mi hermano de todo ese pasado, significa que decido ver el Cristo en él. Si por medio de cada acto de perdón, de cada cosa que yo desee perdonar y que lo haga con la ayuda del Espíritu Santo, yo aprendo a ver a mi hermano como el Cristo, significa que aprendo a verme a mí como el Cristo. Y así entonces, liberando a mi hermano de esa culpa, el Cristo se alza revelado ante todo aquel que veamos. Porque dejo entonces de ver el error en ese hermano. Y veo la santidad. Esto es exactamente lo que significa perdonar la ilusión. No estoy perdonando a mi hermano el traidor. No estoy perdonando a ese hermano tan malo que me traicionó. Estoy perdonando mi idea de que puedo ser traicionado siendo el santo Hijo de Dios perfecto, inmutable, todo abarcador, invulnerable. Entonces, al perdonar la ilusión de la traición, que es lo que parece que estoy viendo ahora, esa ilusión ya no se repite en mí porque ya perdoné la ilusión. Entonces, con ese perdón, no solamente libero a ese hermano que parece que me está mostrando la traición, sino que libero a cualquier hermano que parece que en algún momento me traicionó. Me libero de esa idea de pasado, de esa idea de traición. Y con eso entonces se alza el Cristo revelado ante mí y lo encuentro en todos los hermanos. ¿Por qué? Porque ya no veo más esa ilusión. Ahí donde veía oscuridad, ahora veo la luz del Cristo. Veo esa pequeña chispa de mi hermano. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. Renacer es abandonar el pasado. Es como limpiar por completo todos esos conceptos preconcebidos, todas esas ideas, todo lo que creo que fue y que es. Limpiar todo eso. Y empezar de nuevo con mi hermano. Verlo desde su santidad, que es la mía propia. Si lo que ves en tus ilusiones es que todavía no se ha apartado de ti ese pasado, pues es que quieres conservar ese pasado, aunque ahora no esté ahí. 4. El tiempo
Puede liberar así como aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación de este que elijas usar. Puedo usar el tiempo entonces para aprisionarme o para liberar. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. Puedes percibirlos como que son continuos y hacer que lo sean para ti. Pero no te engañes y luego creas que realmente lo son. Pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuera de acuerdo con el uso que haces de ella es ilusorio. Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro para tus propios fines. Quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y hacer planes de acuerdo con esas experiencias. Sin embargo, al hacer esto, estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para que puedas renacer. El milagro, recordemos que es ese cambio de percepción. Es el aceptar esa corrección de la percepción, el aceptar esa percepción corregida y cambiar entonces lo que yo pensaba. Es un cambio de mentalidad. Así que nosotros entonces, a como hemos visto el tiempo, hemos dividido el tiempo que es lineal, es una sola línea de tiempo, pero nosotros la hemos dividido en pasado, presente y futuro. Precisamente porque desde el ego nosotros queremos conservar ese pasado con la aparente intención de forjar un mejor futuro. Eso es lo que parece que me vende el ego como idea. Bueno, en el pasado cometiste todos estos errores, entonces ahora para tener un mejor futuro, empieza a planear en esto que parece ser el presente, empieza a planear entonces cómo vas a hacer que sea ese futuro. Y estamos entonces en esto que parece ser nuestro presente, planeando cómo queremos que sea el futuro, en base a todas las experiencias que creemos haber tenido en el pasado. O sea, no estamos en ningún momento en el presente. Parece que estoy aquí, pero mi mente está planeando el futuro en base al pasado. No estoy nunca aquí y ahora. Y ese futuro que creo estar planeando se basa en todas esas experiencias que creo que fueron buenas, que fueron malas, que fueron placenteras o que me causaron mucho miedo. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a menos que nosotros queramos que sea así. Puedes percibir que son continuos y hacer que lo sean para nosotros. Pero el tiempo en sí es una ilusión. Nosotros nos inventamos la idea del tiempo. Nosotros nos inventamos el concepto de proceso, que tiene que ser en el transcurso del tiempo, que tiene que llevarse a cabo con cierta continuidad. Sin embargo, viene Jesús a enseñarnos en el curso que el milagro colapsa el tiempo. Que yo no necesito entonces todo un proceso para llegar a perdonar. Que no necesito entonces todo un proceso para liberarme de todo eso que parece que pasó. Puedo sencillamente
entregarle al Espíritu Santo todo eso que parece que estoy viendo ahora y liberarme de ello. No tengo entonces esa aparente necesidad de defenderme en un futuro. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que todas las ideas del pasado forman parte de esta ilusión, entonces dejo de ver culpabilidad en todos mis hermanos. Dejo de ver al traidor, dejo de ver al malo, dejo de ver al que parece que fue muy bueno, al que parece que me ayudó, y reconozco al Cristo en todos por igual, sin ver esas diferencias. Creer que la realidad, que esto que parece que estoy viviendo ahora, es lo que yo necesito para proyectar un pasado, es mis propias ganas de aferrarme a esa ilusión. Pero no te engañes a ti mismo. No creas que eso que parece ser el tiempo fragmentado en pasado, presente y futuro es real. Y si quieres que así sea, es porque queremos hacer un uso de esa fragmentación del tiempo. Y ese uso entonces es planear el futuro en función de lo que creo que fue mi pasado. Entonces, si creo que en el pasado siempre he atraído a las personas tóxicas, pues entonces ahora parece que preparo toda mi estrategia, todo mi mecanismo de defensa, que no es más que mis ganas de atacar, para protegerme entonces de eso que no quiero que venga, de eso que no quiero que pase igual como creo que pasó en el pasado, en vez de reconocer que es ilusorio, que simplemente me confundí con ese personaje del sueño y que ahí está el Espíritu Santo listo para ayudarme a perdonar cuando yo pida su ayuda, cuando yo decida hacerlo, cuando yo quiera realmente empezar a aprender a liberar a todo el mundo por igual. 5. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlo sin ellos lo liberas. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está, por lo tanto, no la has podido encontrar. Aprende pues a buscarla donde está y ella alboreará ante los ojos que la ven. Tu pasado fue engendrado con ira y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Hay otra parte en el texto en donde nos dice Jesús que nuestros enemigos son los portadores de nuestra paz. Que basta con atacar esos enemigos para que estemos renunciando a esa paz. Es exactamente eso. El milagro entonces, ese cambio de percepción para con mi hermano, hace entonces que yo libere a mi hermano y me libere a mí. Porque son entonces esos errores de mi pasado, esos errores a los que yo quise aferrarme, a los que yo quise darles realidad, los que me mantienen
atado a esa idea de pasado, los que mantienen a ese hermano ahí crucificado en donde yo lo quise poner. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlos sin ellos, al percibir a mi hermano sin sus errores, lo libero. Puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación con él. Si yo quiero ser el carcelero de alguien, estoy ahí con él encarcelado, porque no quiero que se me escape de esa cárcel. Así que entonces, no me importa si me estoy sacrificando, pero estoy ahí, vigilante en esa cárcel para que no se me escape, para que no se me vaya. Seis. Has dejado atrás los juicios y la condenación, y a no ser que lo sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside en él, porque su continuidad es real. El presente se expande hasta todos los aspectos de la filiación simultáneamente. Y esto permite que cada uno de ellos se pueda extender hasta los demás. El presente existe desde antes del tiempo, desde antes que el tiempo diera comienzo, y seguirá existiendo una vez que éste haya finalizado. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. Solo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna parte. Una vez entonces que nosotros dejemos atrás todos esos juicios y toda esa condenación que hemos querido conservar para mantener a nuestro hermano ahí atrapado en ese pensamiento de pasado, en ese momento me libero yo y libero a mi hermano junto conmigo. No puedo ver a mi hermano tal como es si quiero seguir conservando esas ideas del pasado. Eso que parecen ser los errores que mi hermano cometió. Así que únicamente viendo a mi hermano tal como es ahora, libre de juicios, perfecto, santo, impecable, puedo contemplar lo que realmente es. Puedo contemplar que es ese santo Hijo de Dios, perfecto, impecable, amoroso, santo. El presente, lo que realmente somos aquí y ahora, nuestra santidad, me dice que existe mucho antes de que diéramos cabida a la idea del tiempo, de que nos inventáramos nosotros la ilusión del tiempo. Así que solo esa idea de tiempo puede causar separación. Solo esa idea de tiempo entonces puede hacer que yo vea diferencias entre mi hermano y yo. Que yo vea entonces que mi hermano fue malo, que me hizo daño, que me robó, que me traicionó, que me fue infiel. 7. El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te unirá a ellos y te liberaría del pasado. ¿Usarías entonces el pasado contra ellos? Pues si lo haces, estarás eligiendo permanecer en una oscuridad que no existe
y negándote a aceptar la luz que se te ofrece. Pues la luz de la visión perfecta se otorga libremente del mismo modo en que se recibe libremente. Y solo puede aceptarse sin limitaciones de ninguna clase. En el presente, la única dimensión del tiempo que es inmóvil e inalterable y donde no queda ni rastro de lo que fuiste, contemplas a Cristo e invocas a sus testigos para que derramen su fulgor sobre ti por haberlos invocado. Esos testigos no negarán la verdad que mora en ti, porque la buscaste en ellos y allí la encontraste. El presente entonces, el aquí, el ahora, es donde yo decido entonces liberar a mis hermanos de todas esas ideas de pasado que tengo de ellos. Si creo estar viendo el traidor, el injusto, el malo, significa que no estoy viendo en absoluto, significa que estoy recordando esas ideas del pasado a las que yo me quise aferrar. Me quise aferrar a esas ideas de error que son las que ahora veo como los pecados de mi hermano, que son los míos propios. Entonces, si el presente es el que tengo disponible en este momento para liberar a mi hermano de todas esas cargas de pasado que le puse encima, y sé que al liberarlo a él me libero yo, ¿por qué quiero entonces seguir conservando las ideas del pasado? Si parece que no puedo ver en este momento ese beneficio de liberar a mi hermano, pues entonces veo el beneficio de liberarme a mí. Porque si estoy viendo en mi hermano ese error, significa que ese error está en mí y yo simplemente decido verlo materializado en él. El presente, la única dimensión del tiempo que es inmóvil e inalterable. Aquí yo puedo hacer entonces que cada instante sea un instante santo, un instante libre de pasado, libre de juicio. Y me dice que conforme yo empiece a contemplar el Cristo en mis hermanos, encontraré más y más testigos de eso. O sea, veré cada vez el Cristo en más hermanos, en esos que parece que no conozco, en esos que parece que veo por las noticias que cometieron un crimen atroz, en ese que parece que me robó, que me hizo daño. Porque al liberarme entonces de esa ilusión, al perdonar esa ilusión, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces veré todos esos testigos que he convocado. Veré el Cristo en todo y en todos. 8. El ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te liberas del tiempo. Extiende tu mano a todos tus hermanos e infúndelos con el toque de Cristo. En tu eterna unión con ellos reside tu continuidad ininterrumpida, porque la compartes plenamente. El inocente Hijo de Dios es la única luz. El inocente Hijo de Dios es únicamente luz. En él no hay oscuridad, pues goza de plenitud. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios, del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a la mía, nos dice Jesús. Cada voz es parte del himno redentor, el himno de alegría y agradecimiento por la luz al Creador de la luz. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da testimonio de que la luz
que hay en él procede de su Padre. Vemos entonces la luz en nuestros hermanos conforme vamos perdonando todas esas diferencias que antes creíamos tener con ellos. Todas esas ilusiones que parece que me liberan de mis hermanos. Me dispongo a ver la luz cuando decido entonces aprender a ver ese mundo inocente. Los testigos de Cristo son nuestros hermanos. Y el toque de Cristo se lo doy a mis hermanos cuando decido liberarlos de todo lo que creí que eran. Cuando decido liberarlos de todas las ilusiones que quise poner encima de ellos, de todas esas diferencias que quise ver en ellos. 9. Irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador, pues lo recordarás a medida que invoques a los testigos de su creación. Aquellos que curen darán testimonio de tu curación, pues en su plenitud verás la tuya propia. Y a medida que tus signos de alabanza y de alegría se eleven hasta tu Creador, Él te dará las gracias mediante su inequívoca respuesta a tu llamada, pues es imposible que su Hijo lo llame y no reciba respuesta. La llamada que te hace a ti es la misma que tú le haces a Él. Y lo que te contesta en Él es su paz. El efecto que parece que experimentamos después de cada acto de perdón. La paz. Irradiamos nuestra luz sobre nuestros hermanos. Es la luz que es el recuerdo del Padre. Por medio del perdón, entonces, dejo de ver diferencias con mi hermano. Perdono la ilusión y ahora veo luz ahí donde parece que solo podía haber oscuridad. Ahí donde parece que yo veía a mi hermano como el malo, como el terrible, como el que me traicionó. Por medio entonces de ese perdón, me doy cuenta que es imposible que mi hermano sea malo. ¿Por qué? Porque mi hermano es el santo Hijo de Dios que es inmutable, porque sigue siendo tal como Dios lo creó, porque es uno conmigo. Si quiero entonces aferrarme a esa idea de culpa, a esa idea de que mi hermano es temible, es un traidor, significa que quiero yo seguir viéndome a mí mismo como temible, como malo, como traidor. Párrafo número 10. Criatura de la luz, ¿no sabes que la luz está en ti? Sin embargo, la encontrarás a través de sus testigos, esos testigos que son nuestros hermanos, pues al haberles dado luz, ellos te la devolverán. Cada hermano que contemples en la luz hará que seas más consciente de tu propia luz. El amor siempre conduce al amor. El amor que somos nosotros siempre conduce al amor con mayúscula que es el Padre, el Creador. Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por el amor y en su alegría resplandecen con santo agradecimiento. Y eso es lo que te ofrecen a ti que les brindas de dicha. Son tus guías a la dicha, pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla. Los has establecido como guías a la paz, pues has hecho que ésta se manifieste en ellos. Y al verla, su belleza te llama a retornar a su hogar. Recordemos las lecciones del Espíritu Santo. Enseña paz para así aprender lo que es.
Estamos nosotros ofreciendo perdón a las ilusiones que parece que nos separan de nuestros hermanos para de esa manera contemplar la luz en mi hermano. ¿Y cuál luz estoy contemplando en él? La mía. Mi hermano es mi espejo. Mi hermano es mi propio reflejo. Cada hermano que contemples en la luz hará que seas más consciente de tu propia luz. Decido entonces quitarle a mi hermano esa etiqueta que le puse de traidor. Perdono con la ayuda del Espíritu Santo la ilusión de la traición y ya no veré más traición. Porque perdoné esa ilusión, porque sané esa ilusión. El amor, que soy yo, siempre conduce al amor, que es el Padre, que es el Creador. Me dice también que mis hermanos son mis guías. Mis hermanos son mis guías, porque una vez que yo decido entonces perdonar, veo la luz en ellos. Ellos conservan esa luz, extienden esa luz. Todo por medio del perdón que yo haga de las ilusiones. Hemos establecido entonces con ese perdón a nuestro hermano como nuestros guías hacia la paz. Ya entonces dejo de estar en esa lucha constante, dejo de estar en ver esa separación, en ver ese pasado y reconozco entonces la belleza de mi hermano que es la mía propia. Esa invitación de regresar al hogar, esa invitación de ver a mi hermano como soy yo, como el santo Hijo de Dios. 11. Hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla tal como se te dio a ti. Conforme la das, su resplandor te incitará a abandonar el mundo y a seguirla, pues esta luz atraerá como nada en este mundo lo puede hacer. Y desecharás este mundo y encontrarás otro. Ese otro mundo resplandece con amor que tú le has dado. En él todo te recordará a tu Padre y a su Santo Hijo. La luz es ilimitada y se extiende por todo ese mundo con serena dicha. Todos aquellos que trajiste contigo resplandecerán sobre ti y tú resplandecerás sobre ellos con gratitud porque te trajeron hasta aquí. Tu luz te unirá a la suya, dando lugar a su poder tan irresistible que liberará de las tinieblas a los demás según su mirada se pose sobre ellos. Hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla tal como se te dio a ti. La luz, la paz y la dicha, los dones del Padre están en nosotros. No tenemos que buscarlos en ninguna otra parte, existen en nosotros, están en nosotros. Así que esa luz entonces soy yo quien decide extenderla por medio del perdón. Soy yo quien decide entonces hacer que mi hermano reconozca que él tiene su propia luz. Esa luz entonces la extiendo de mí hasta mis hermanos, no porque ellos no tengan la suya, sino porque soy yo quien decide entonces liberarlos de toda la oscuridad que puse en ellos y que ellos reconozcan también su propia luz. Desecharemos entonces este mundo y encontraremos otro. Ese otro mundo resplandece con el amor que tú has dado. En él todo te recordará a tu Padre y a su Santo Hijo. El mundo real, el mundo perdonado.
no este mundo de ilusiones en el que solo parece que vemos conflictos y diferencias. El mundo real, el mundo perdonado está ahí y lo veré conforme decida perdonar las ilusiones. Todas esas ilusiones que le he impuesto a este mundo. La luz es ilimitada y se extiende sobre todo el mundo con serena dicha, sobre todo ese mundo perdonado. Ya no veré entonces ni rastro de oscuridad, porque solamente puedo ver el Cristo en todo lo que vea. Y todos esos que trajiste contigo resplandecen sobre ti y tú resplandeces sobre ellos que te trajeron hasta aquí. ¿Quién me lleva a mí todos los días y constantemente al reconocimiento de esa luz? Mis hermanos, esos que parece que tengo ahí cerca todos los días y me fastidian. Esos que parece que tengo ahí haciéndome la vida de cuadritos. Esos que parece que me muestran un montón de cosas que creo que están en ellos. Cuando me haga responsable de que eso que parece que estoy viendo está en mí y que eso que parece que mi hermano me está mostrando es una oportunidad para que yo perdone, en ese momento entonces estaré decidiendo quitar de encima de mi hermano toda esa oscuridad que yo quise poner. Y tu luz se unirá a la de esos hermanos. Nuestra luz se unirá a la de ellos y nos liberaremos de las tinieblas. Los liberaremos a ellos y nos estaremos liberando a nosotros también. 12. Despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor libremente como el resultado del sereno reconocimiento de la verdad que encierra. Obedecer las leyes del amor libremente. Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz y la manera en que uno demuestra que está dispuesto es dando. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Aquellos que aceptan tu amor están dispuestos a convertirse en los testigos del amor que tú les diste. Y son ellos quienes te lo ofrecen a ti. Cuando duermes, estás solo y tu conciencia se limita a ti. Por eso es por lo que tienes pesadillas. Tus sueños son sueños de soledad porque tienes los ojos cerrados. No ves a tus hermanos en la oscuridad y no puedes ver la luz que les diste. Despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor libremente. Yo decido ver la santidad de mi hermano. Yo decido ver que mi hermano es santo. Y cuando ya yo entonces tomo esa decisión y digo, quiero ver a mis hermanos santos, a partir de ese momento entonces, toda ilusión que parezca seguir viendo con los ojos del cuerpo se la entrego al Espíritu Santo para que me ayude a ver lo que yo no puedo ver. Todo sin excepción. Sin hacer excepción en que algunos sí los quiero ver santos porque están conmigo, porque son mis hijos, mi pareja, mis padres. Pero a ese que salió por las noticias, que ni siquiera sé quién es, que me dicen que es un asesino, ese no. Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz. Estar dispuesto a dejarnos atraer por la luz. Y reconocemos ahora que no hay otros. Que no hay otros, que somos uno, el único Hijo de Dios. Que somos ese santo Hijo de Dios que parece estar representado en muchos aspectos de la mente. Que parece estar representado en formas en esta ilusión.
13. Sin embargo, las leyes del amor no se suspenden porque tú estés dormido. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. El que nos creamos dormidos en esta ilusión, en esta pesadilla, no ha hecho que el Cristo se haya ido de nosotros. No haya hecho que ese Cristo haya mermado o se haya vuelto vulnerable. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. Sin embargo, las leyes del amor no se suspenden porque tú estés dormido. Las has obedecido en todas tus pesadillas y no has dejado de dar, pues no estabas solo. Aún en tus sueños, Cristo te ha protegido, asegurándose de que el mundo real se encuentra ahí para ti cuando despiertes. Él ha dado por ti en tu nombre y te ha dado los regalos que dio. El Hijo de Dios sigue siendo tan amoroso como su Padre. Al tener una relación de continuidad con su Padre, no tiene un pasado separado de él. Por eso es por lo que jamás ha cesado de ser el testigo de su Padre ni el suyo propio. Aunque dormía, la visión de Cristo nunca lo abandonó. Y esa es la razón de que pueda convocar a los testigos que le demuestran que Él nunca estuvo dormido. La visión de Cristo siempre ha estado con nosotros. Y lo estará eternamente porque somos ese espíritu inmutable. Lo que Dios hizo no cambia, no cesa, no decrece, no se incrementa, no mejora, porque ya es perfecto. Es inmutable. No se somete a ningún cambio. Así que el que nosotros en esta ilusión nos hayamos creído los malos, los temibles, la víctima o el victimario, es parte de esa pesadilla. Es parte de esa pesadilla. Pero aún en mis sueños, Cristo me ha protegido, asegurándose de que el mundo real se encuentre ahí para mí, para cuando yo decida despertar. Ese mundo real, ese mundo perdonado está ahí para mí. Está aquí mismo para mí. Pero yo decido entonces si quiero seguir viendo el mundo de la ilusión o si quiero ver ese mundo real, ese mundo perdonado. Es exactamente mi decisión y soy yo quien tiene que estar dispuesto a dejarse atraer por la luz. Soy yo quien tiene que reconocer que únicamente dando ese perdón estoy recibiéndolo para mí, porque al liberar a mi hermano me estoy liberando yo junto con él. Así que aunque yo crea que soy el más temible, que soy el peor, jamás he cesado de ser el testigo del Padre con mi hermano. Aunque dormíamos, la visión de Cristo nunca nos ha abandonado. Y esa es la razón por la que podemos convocar a esos testigos y que nos demuestran que realmente seguimos siendo esos santos hijos de Dios, perfectos, amorosos y amados. ¿Cómo encontrar el presente? Encontramos el presente abandonando el pasado. Es lo que me dice Jesús, que es renacer. Renacer es el abandonar el pasado y contemplar el presente sin ninguna condenación. Liberarme de todas las ideas del pasado, que creo que están en mi hermano, pero realmente están en mí. Entonces, mi hermano está ahí para ayudarme a perdonar todo eso que yo quiero proyectar en él. Eso que yo veo en mi hermano, por más terrible que sea, que yo piense que jamás podré yo ser capaz de eso que mi hermano me muestra, si lo estoy viendo, está en mí. Si está llegando,
a lo que parece ser mi conciencia está en mí. Y como no hay grados de dificultad en los milagros, una vez que yo le entregue al Espíritu Santo ese deseo y esa decisión de perdonar, se llevará a cabo el perdón. De esa manera, entonces, utilizaremos el tiempo para liberarnos y no para aprisionarnos, que es lo que parece que estamos haciendo ahora. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin ninguna condenación. Ver el ahora. Ver a mi hermano sin ningún pasado, que nos decía en lecturas anteriores que es lo más cercano a lo que es la eternidad. Ver a mi hermano sin juicio, verlo tal como Dios lo creó que es, como realmente es. Hemos realizado la lectura del capítulo 13, El mundo inocente, el epígrafe o subcapítulo 6 en Números Romanos, cómo encontrar el presente. Gracias a todos por su compañía.